Alguien Hamoku y Kachun, ¿se recuerdan que en el anterior video nos hemos quedado en esta parte que dice no gasote mi Rolly Jambaré, no gasote mi Juan Jambaré? Este tipo de respuestas, pero ahora he llegado a un punto en que yo me encuentro con un tocayo mío. Por ejemplo, si yo me llamo Rolly y encontramos a otra persona que se llama Rolly, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Cuál sería nuestra respuesta en esa situación, mis queridos amigos? Para eso, nosotros ahora vamos a aprender a responder de la siguiente manera. Muy bien, para eso debemos entender lo siguiente. Por ejemplo, si me preguntan, ¿Iman Sutiki? Yo digo pues, no kaj, sutika o sutimi, cualquiera de ellos. ¿Ya? Juanmi. Fíjense. Noqa sutiqa Juanmi. Disculpen por la minúscula, ¿ya? Juanmi. Entonces, mis queridos amigos, cuando ya tenemos esta idea, entonces ponemos la comita y otra vez decimos Camparé. Otra vez, fíjense. Esta palabrita no se tiene que olvidar nunca ya. Camparé. Y la otra persona me responde y me dice, ¿ya? Noqa. Ya, fíjense. No kaj sutipas. ¿Qué cosa? Juan mi. En este caso, mira, estoy utilizando un elemento sumamente importante que vendría a ser no kaj sutipas Juan mi. Mi nombre también es Juan. Fíjense. Entonces, mira, otra vez, otro ejemplito. Mira, si yo digo lo siguiente, no kaj, ¿ya? Sutiqa, ¿ya? Chabelan, ¿ya? Y pongo una comba y le pregunto, Jampari. Fíjense, otra vez. Y otra vez Chabela se ha encontrado con su tocayo y le dice, pues, no kaj sutipas, ¿ya? Otra vez. Su ti pas, ¿qué cosa? Vela. Javaritza, ¿ya? Chabela. Entonces podemos responder de esa manera cuando nosotros nos encontramos con nuestro tocayo. Entonces, mis queridos amigos, voy a avanzar un poquito más aquí. No quiero entrar en la gramática, pero es importante lo siguiente que debemos aprender, ¿ya? ¿Qué tienes que aprender aquí? Tienes que aprender lo siguiente, un elemento, el pas. Pero profesor, ¿qué es el pas? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo voy a utilizar el pas? El pas utilizo para lo siguiente. Utilizo para decir o se transcribe al castellano como el también. Fíjense. Por ejemplo, un ejemplito aquí voy a dejar para el pas para que tengan idea. Diría lo siguiente. María y le aumento pas. María Paz. Que vendría a ser María también. Javaritz. María también. Gracias a Dios. Si tengo un perro diría pues algo. Y otra vez. Si digo algo y le aumento el paz. Algo paz. ¿Qué es algo paz? Piensen. Vendría a ser el perro también. Entonces, mis queridos amigos, yo les dejo con esa idea general del paz, que significa o viene a ser el paz. Y nos vemos en el siguiente video.